Pues gracias amigos de Noticias 22. Sí, esta es una Habitaciones Propias muy especial. Me acompaña Alejandra Delano Alonso, que ha escrito este libro, From Here and There, de aquí y allá, y que va a ser traducido muy pronto al español, publicado por el Colegio de México. Pero bueno, antes que nada, bienvenida y muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí. Muchas gracias a ti, Irma. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, tú has trabajado muchísimo el tema de migrantes desde que vives en la ciudad de Nueva York. Cuéntame un poco cómo ha sido tu trabajo en dos cuestiones básicas, en las ventanillas de atención y en las plazas. Sí, pues el trabajo que he hecho se ha tratado principalmente de entender cómo los consulados atienden a la población mexicana en Estados Unidos y no solamente en la cuestión que tradicionalmente pensamos, que es la asistencia legal o la documentación, que es como uno normalmente se imagina que procede el trabajo de los consulados, sino un trabajo que ha resultado de un proceso de casi 2 décadas en las que los consulados poco a poco han ido ampliando su oferta de servicios, respondiendo a las necesidades de las comunidades migrantes que ya están establecidas en Estados Unidos y que necesitan apoyo en el acceso a derechos. Y eso tiene que ver principalmente con 2 temas, que son salud y educación. Por supuesto que hay otros, como derechos laborales, acceso a la naturalización y el empoderamiento, pero los 2 temas básicos en donde se encuentran sus necesidades por la vulnerabilidad que tienen por su estatus migratorio y por las condiciones, sus características como migrantes desde la población de origen, que tienen limitado acceso a servicios de salud y su educación es de un nivel bajo. Cuando llegan a Estados Unidos, es muy difícil acceder a las instituciones en Estados Unidos por diferencias culturales, de lenguaje y sobre todo porque una gran cantidad de migrantes tienen un estatus migratorio precario, indocumentados o incluso residentes que no saben que tienen ciertos derechos en términos de acceso a estos servicios. Entonces los consulados poco a poco se han vuelto espacios en donde uno, en el momento en que está tramitando un pasaporte, una matrícula consular o atendiendo un caso legal, se encuentra con una ventanilla de salud en donde puedes obtener una prueba de diagnóstico del VIH, colesterol, del VIH, de otros temas, o un curso de nutrición, que como sabemos es una comunidad migrante que tiene muchas vulnerabilidades en términos de obesidad, de propensión a la diabetes y a cuestiones del corazón. Entonces el acceso a la nutrición se vuelve un tema importante, también temas de adicciones. En las ventanillas de salud lo que hacen es que dan talleres y ofrecen estos servicios gratuitos de pruebas de diagnóstico para que las personas puedan estar mejor informadas y puedan entonces acceder a recursos públicos que están abiertos para todos, independientemente de tu estatus migratorio, para poder atenderse y llevar esa información y esa atención también a sus familiares. Tiene un efecto multiplicador muy importante porque, bueno, en los consulados más grandes se atienden 500 personas al día y en los más pequeños es un porcentaje menor, pero comparado con los 12 millones de mexicanos que tenemos allá, pues es un porcentaje pequeño, pero la importancia es cómo eso se va traduciendo al ambiente familiar. Y como hablábamos antes, muchas mujeres son las que participan en estos procesos y llevan esta información y esta educación a sus familias. Y en el caso de las plazas comunitarias, son espacios que promueve el consulado por medio de programas de educación para adultos de la Secretaría de Educación Pública, que existen ya en México. También hay programas del INEA que se ofrecen por medio de plazas comunitarias en México, que se han traducido al ámbito estadounidense, porque en un principio se orientaban hacia la comunidad migrante que está allá, se fueron con un nivel bajo de educación, pero allá pueden continuar su educación y después regresar a México sin haber perdido esos años, o que sus hijos que van y vienen no pierdan y puedan hacer una transición en el sistema educativo. Pero conforme la comunidad se fue asentando con tiempos de estancia mucho más largos o permanentes en Estados Unidos, pues las plazas se vuelven un lugar en donde muchas personas que no tienen ninguna otra posibilidad para terminar su educación tienen acceso a estos programas de educación gratuita, en los que colaboran consulados con organizaciones de la sociedad civil, con escuelas públicas en Estados Unidos y organizaciones comunitarias, incluso hospitales, que lo que buscan ellos también es que sea una comunidad inmigrante que esté mejor educada, mejor informada, y que el acceso a la educación para adultos por medio de libros de texto en español pueda ser un puente
para que después puedan aprender el inglés y después puedan incorporarse de manera mucho más activa al ámbito laboral, pero también al ámbito educativo en términos de poder comunicarse, que los padres puedan comunicarse mejor con las maestras, por ejemplo, que tiene un impacto muy grande en los niños, que puedan entender cuáles son las tareas que tienen asignadas, que puedan participar en las juntas de padres de familia, que mucha gente pasa lo mismo que comentaba antes, tienen miedo de acercarse a esos espacios por su estatus migratorio y tienen esa barrera del lenguaje y cultural. En lo que se han convertido las plazas comunitarias es que ya no solo son espacios en donde uno va a terminar su primaria, secundaria, preparatoria con libros de texto de la SEP, sino que se amplían a darte cursos de educación o capacitación laboral en ciertas profesiones, y así van ayudando a los migrantes a que tengan acceso a muchas mejores oportunidades que no solo tienen que ver con el ámbito tal cual educativo de obtener tu certificado. Claro, ya va más allá de eso. Mencionabas, Ale, y qué bueno, porque esta es una sección dedicada fundamentalmente a temas, a problemas de mujeres. Mencionabas en el asunto de las ventanillas de salud que muchas veces son las mujeres las que llevan esta educación de la salud hacia el hogar y también la educación, digamos, formal, hablando de procesos de aprendizaje, de revalidar materias y todo esto. Yo estuve hace unos meses en la ciudad de Nueva York y una amiga que trabaja justo en el consulado de Nueva York, trabaja en la ventanilla de salud, y me dijo que están yendo muchas mujeres por temas de VIH. A ti te tocó en toda esta investigación que hiciste, que además tú fuiste al consulado de Los Ángeles, de Chicago, no me acuerdo cuántos más, te tocó ver estos casos de mujeres que iban a la ventanilla de salud, mujeres migrantes mexicanas con esta inquietud sobre el VIH. Sí, la mayoría de las observaciones que hice y la participación que tuve en los consulados, y que incluyen consulados de México en diversas partes del país, y también consulados mexicanos en Canadá, así como consulados de países centro y sudamericanos en diferentes partes de Estados Unidos, lo que vi es que la mayor parte de las coordinadoras de las ventanillas de salud que ofrecen este tipo de programas son mujeres, y que las personas que acuden con mucho más frecuencia a recibir esta información y a participar también son mujeres. En un caso, en el consulado ecuatoriano en Nueva York, que tiene una sección en Queens dedicada a asuntos comunitarios y a servicios de derechos sociales, me tocó observar la graduación de un grupo de mujeres que estaban tomando un curso sobre temas de educación sexual y temas de VIH y otras enfermedades, que estaban muy interesadas en ese tema en particular porque les preocupaba mucho cómo transmitir esa información a sus hijos. Y de lo que hablaban en la mayor parte de esas interacciones era de cómo las empoderó tener esta información y de poder comunicarse mejor con su pareja en relación a sus preocupaciones, pero después también poder trasladar esto a sus hijos, que en muchos casos ya son ciudadanos estadounidenses. Exacto. Y eso es muy importante en términos de cómo pensamos a la migración y quién tiene acceso a este tipo de derechos y a estos servicios, porque normalmente piensan, y en el discurso anti-inmigrante se dice, bueno, estos son migrantes indocumentados y por qué estamos dedicando recursos y servicios para atenderlos, y tiene una parte que olvidamos, que esos migrantes indocumentados también tienen familias mixtas y muchos de ellos son ciudadanos estadounidenses que están creciendo en muchos casos sin estos apoyos, porque el aparato institucional para apoyar hace distinciones y exclusiones con base en el estatus legal y en la ciudadanía. Claro, entonces eso excluye a toda una generación que por la falta de apoyo a sus padres y por las diferencias que se hacen y la exclusión que ellos viven en su vida diaria también está afectando a la siguiente generación que viene, que ya son ciudadanos norteamericanos, ¿no? Exacto. Y otro asunto también que supongo que se ve mucho en estas ventanillas de salud, bueno, que por lo menos se veía en esta circunstancia que te cuento, es el asunto de la violencia doméstica. ¿Cómo están las tasas de violencia doméstica con las mujeres migrantes mexicanas, Ale? Sí, es uno de los temas más preocupantes. Claro. Y es muy invisible, porque muchas mujeres no pueden reportar estos casos de violencia doméstica por temor a que eso inicie un proceso de atención de la policía y un tema legal que ponga en riesgo
también su estatus, sobre todo si tienen un estatus precario, Exacto. ya sean que sean residentes o personas indocumentadas. Entonces, es un tema muy preocupante. El tema se vincula con el tema de adicciones, ¿no? También el alcoholismo es un tema muy preocupante y eso también genera situaciones de violencia doméstica muy graves. Hay una ventanilla que se creó hace unos años, ventanillas de atención a la mujer en todos los consulados, justo con la idea de atender el tema de género de una manera especializada y darles ¿sí? a las mujeres un espacio donde pudieran tener educación y acceso a todos los recursos necesarios para prevenir y después para reportar situaciones de violencia doméstica. Muy para necesario, mí, ¿no? Sí, para mí es fundamental. Yo en las plazas comunitarias algo que me sorprendió haciendo entrevistas con las mujeres que participan en estos programas educativos fue que pues uno piensa, ¿no? El objetivo principal es que aprendan, que tengan este conocimiento, que puedan mejorar su educación, tener acceso a un mejor trabajo. Así es como lo plantea el gobierno y las instituciones que participan. Pero muchos de los comentarios que hacían estas mujeres es, bueno, ahora ya puedo leer y entonces ya puedo salir de mi casa. Entonces ya puedo hacer una denuncia. Claro, Entonces ya puedo tener un trabajo que me permita salirme de mi casa de una situación de abuso y de violencia. Entonces, el impacto que tienen estos programas no es solo en lo inmediato que uno piensa, de obtener un certificado, de avanzar en lo educativo y en lo laboral. Sino que va mucho más allá. Es un impacto muchísimo, social muy grande, muy grande y que para las mujeres es un tema de empoderamiento muy necesario. muy importante. Importantísimo. Pues te agradezco muchísimo, Alejandra Delano Alonso, muchísimas gracias. Esto ha sido una Habitaciones Propias más y bueno, From Here and There se traduce a México, al español, perdón, se presenta muy pronto también en español por el Colegio de México y les estaremos dando todos los detalles.